Hola, bienvenidos a la segunda clase de Pragmática del Discurso de este primer semestre del 2021. En esta ocasión el título que elegí para la presentación no refleja claramente de qué vamos a estar discutiendo, aunque en cierta manera sí lo hace. Bien, nosotros ya adelantamos en clases anteriores que cuando uno habla no solamente transmite información, sino que al hablar podemos hacer cosas cuando hablamos, que el lenguaje tiene de alguna manera una naturaleza performativa. Ejecutamos acciones cuando hablamos y esas acciones tienen efectos reales en el mundo. Esto que parece tan trivial en este momento fue algo que empezó a discutir por allá por los años 50 un filósofo llamado John Austin, que como podrán ver en pantalla murió bastante joven, murió en 1960. Este hombre, John Austin, no era un lingüista, así que tal vez varias de sus observaciones suenen un poco, digamos, extrañas desde un punto de vista lingüístico, porque bueno, él no trabajaba dentro de un marco lingüístico, bien, él no pertenecía a ninguno de, aquella época, a ninguno de los estructuralismos, ni tenía formación en lingüística descriptiva o, bueno, lo que podríamos llamar lingüística teórica en esa época, bien. Um, Austin era un filósofo del lenguaje, o sea, era un filósofo que se dedicaba a pensar cómo funciona el lenguaje y qué tipo de relación tiene el lenguaje con, bueno, otros sistemas de la mente y, bueno, básicamente cómo funciona el lenguaje, ¿bien? Um, el punto es que este hombre, Austin, en su disquisición filosófica sobre el lenguaje, va a hacer un conjunto de observaciones muy importantes para la lingüística. De hecho, se considera, como pueden ver en pantalla, que sus ideas son la base fundante de la pragmática moderna. Él va a, si se quiere, introducir el problema de la relación entre el lenguaje y el contexto en términos performativos. Él va a introducir la idea de que el lenguaje hace cosas y no solamente permite describir el mundo. Bien, pero vamos a estar discutiendo esto en detalle. Esto es solamente para que tengan una pequeña introducción a quién es John Austin. Bien, esta es una de las cosas que discutió, esto que posteriormente se conoció como la teoría de los actos de habla, que bueno, desarrolló John Austin, no pudo terminar porque bueno, falleció, pero uno de sus discípulos, Searle, continuó y vamos a estar discutiendo en la próxima clase. Bien, de eso vamos a estar hablando durante estas 2 semanas. Como les dije, John Austin muere en 1960 mientras desarrollaba la teoría, así que lo que vamos a estar viendo es, en principio, una primera versión de la teoría, que es una versión, digamos, es un bosquejo de teoría para intentar explicar cómo funciona la relación entre decir algo y hacer algo en el mundo, y cuáles son las condiciones bajo las que se pueden hacer cosas con palabras, digamos. Pero Austin no logró desarrollar una teoría completa. Vamos a ver una primera versión y vamos a ver que hay una segunda versión, un segundo Austin, si se quiere, en el cual él replantea algunas de sus distinciones en otros términos y de hecho se obtiene una, si se quiere, distinción más rica y más relevante a los estudios lingüísticos contemporáneos. Ya vamos a ver estas distinciones entre distintos usos que puede tener o distintas dimensiones que puede tener un enunciado lingüístico. Bien. Va a ser Searle, su discípulo, quien finalmente termine de darle forma a estas ideas y llegue a postular una versión más completa de la teoría de los actos de habla. Las ideas de Austin están todas publicadas en un libro. Bueno, no todas, las ideas relevantes a, bueno, la relación entre el lenguaje, el contexto y cómo hacer cosas con palabras, están justamente, aparecen todas publicadas póstumamente en un libro que se llama justamente así, Cómo hacer cosas con palabras. Bien, que tienen disponible en Cibeduc si le quieren pegar una mirada. Es un libro interesante, es un libro complicado, bien, porque como les dije, Austin cambia de idea a mitad del libro, digamos. O sea, Austin tiene unas distinciones, un tipo de descripción para cómo funciona la lengua en relación a hacer cosas, y luego lo cambia totalmente y dice, bueno, no, mejor así. Y puede ser un poco complejo, bien. Nosotros vamos a leer esto de la mano de Escandel Vidal, capítulo 3, si no recuerdo mal, y esta presentación está bastante basada en Escandel Vidal, ¿ok? Pero tienen el libro de Austin, si lo quieren mirar, tanto en su versión inglesa como en versión española, ¿bien? Y, bien, contexto para un poco para las ideas de Austin. Como les dije, era un filósofo y por allá por los años 50 había en Inglaterra una corriente filosófica que
se autodenominó o denominaron filosofía del lenguaje corriente. ¿Qué quiere decir esto de filosofía del lenguaje corriente? Ellos defendían justamente esto que se denomina el lenguaje corriente en términos muy vagos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, en la tradición filosófica, es bastante habitual que se observe que el lenguaje humano no es perfecto en un sentido que debemos definir. ¿Qué quiere decir que no es perfecto? Bueno, si bien nos sirve a nosotros para comunicarnos, está lleno de pequeños problemitas. Es, por ejemplo, vago y ambiguo. Bien, por ejemplo, bueno, ya hemos discutido ejemplos de ambigüedad en el lenguaje. Por ejemplo, si alguien dice algo así como la niña vio al hombre, la niña vio al hombre con el, no me va a entrar, telescopio. Sabemos que esa oración es ambigua. Puede ser la niña la que tiene el telescopio o puede ser el hombre el que tiene el telescopio. ¿Bien? O sea, este tipo de ambigüedades, o sea, los filósofos y estas vaguedades que a veces son posibles en la lengua, como por ejemplo es posible decir Juan es pelado. Y bueno, tal vez Juan tiene algo de pelo, pero nosotros vagamente podemos decir que le falta pelo utilizando la palabra pelado, a pesar de que la palabra pelado significa no tener pelo. Bien, eso es una vaguedad. Y estos usos ambiguos y vagos de la lengua, de acuerdo con muchos filósofos, de acuerdo con la tradición, no son propiedades que nos permitan considerar la lengua como un instrumento de transmisión de conocimiento, o al menos no un instrumento que nos permita codificar conocimiento de la mejor manera. El lenguaje humano no es lo mejor que podemos considerar para diseñar teorías científicas. ¿Bien? Para diseñar una teoría científica, entonces, nosotros requerimos de una forma de lenguaje más bien formal, un lenguaje, si se quiere, artificial, que no sea equívoco, que sea no ambiguo y que nos permita establecer cosas con total precisión. De ahí es de donde nace la lógica, por ejemplo, y la idea de que tenemos que trasladar nuestro conocimiento y tenemos que dar cuenta de cómo funciona el universo en términos matemáticos, si se quiere. ¿Bien? Y esto tiene mucho que ver con lo que estuvimos discutiendo, por ejemplo, en el curso de semántica. Habrán notado que en el curso de semántica nosotros codificábamos los significados de distintas proposiciones, las denotaciones de distintas proposiciones en términos lógicos. Y bueno, hacer eso no venía bueno, de una parte random, de un lugar random, venía justamente de esta tradición filosófica de, bueno, si vamos a estudiar el significado de las lenguas o los procesos inferenciales que se dan en la mente, bueno, vamos a tratar de ponerlos bien, con simbolitos que no sean ambiguos y que se entienda bien de qué estamos hablando. Y de ahí surge básicamente la idea de trabajar con lógica, ¿bien? Um, Bien, la idea de Austin y de otros filósofos del lenguaje corriente iba un poco en contra de esta idea tradicional de que el lenguaje es ambiguo, es vago, no sirve para expresar conocimiento, si se quiere, o no sirve para codificar una teoría científica. La idea de ellos era distinta. Lo que observan estos filósofos es que bueno, tal vez muchos de los problemas que surgen en filosofía a lo largo de, bueno, cientos de años, se deba a que los filósofos de alguna manera viven en un castillo de cristal en el cual se olvidan básicamente de cómo funciona el lenguaje real y cómo usan las personas el lenguaje real. O sea, lo que ellos observan es que deberíamos prestar más atención a cómo funciona el lenguaje corriente, porque tal vez muchos de los problemas que los filósofos reconocen sean simplemente cuestiones de abstraer demasiado el lenguaje corriente y obtener un lenguaje un poco filosófico en el cual surgen problemas de definición y cosas por el estilo. Por ejemplo, problemas filosóficos tradicionales como ¿qué es la verdad? Tal vez si vamos por la calle y le preguntamos a alguien qué es la verdad, es una pregunta totalmente vaga, porque las personas utilizan la palabra verdad con un significado bastante preciso. Algo es verdadero cuando es verdad, ¿bien? Y por tanto, tal vez la pregunta filosófica ¿qué es la verdad? Se aleja un poco de esta concepción simple de lo que es la verdad que forma parte, si se quiere, del lenguaje corriente. ¿Bien? La observación de estos filósofos es, tal vez deberíamos volver un poco al lenguaje corriente y ver que muchos de los problemas que se postulan en filosofía no son tales, son simplemente una especie de disquisición que hacen los filósofos cuando se alejan, si se quiere, de cómo funciona el lenguaje en su contexto normal de uso, ¿bien? Cómo lo usa la gente. Tal vez deberíamos fijarnos más cómo habla la gente en vez de encerrarnos y discutir, ¿qué es la verdad? ¿Bien?
Eso es un poco el espíritu de la filosofía del lenguaje corriente, ¿bien? Um, las ideas de Austin se dan justamente en este contexto. O sea, discutiendo estos problemas es que Austin va a notar que, de hecho, el lenguaje corriente tiene propiedades, tiene cosas que hace cosas que, bueno, no es esperable desde el punto de vista filosófico tradicional, ¿bien? O sea, lo que va a hacer Austin es postular una serie de observaciones que van en contra de muchas cosas que la filosofía del lenguaje tradicional tomaba como dadas, ¿bien? O como muchos preconceptos, si se quieren, como opera la filosofía del lenguaje tradicional. Um, Recordarán la noción de proposición que ya discutimos en otros dos cursos. Básicamente tomamos como proposición una unidad de significado que puede estar sujeta a valores de verdad. O sea, una proposición es un fragmento de significado que podemos decir que es verdadero o que podemos decir que es falso. ¿Bien? Y por tanto, la idea de proposición, tal y como la estoy presentando ahora muy simplemente, está ligada a la noción de valor de verdad. ¿Bien? Una proposición es verdadera o es falsa. Y no hay mucha más discusión porque eso básicamente forma parte de la definición de lo que es una proposición. Esto es algo que la semántica, nosotros vimos esto en el curso de semántica general, hereda de la lógica justamente, la observación de que tenemos una proposición y esa proposición P puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Bien? Y acá entra Austin, quien señala que el uso del lenguaje va más allá de verificar que determinadas expresiones, que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Esto es algo que observamos varias veces, pero acá para que noten, esto es para que noten que quien nota que no toda oración es verdadera o falsa, sino que las oraciones además tienen usos que van más allá de esta dicotomía. Bueno, es Austin quien nota esto, ¿no? Si yo digo algo así como ¿qué está comiendo Cosmo? Estoy haciendo una pregunta. Esa pregunta no pretende ser ni verdadera o falsa. ¿Está bien? Esa pregunta tiene una intención en un contexto comunicativo que es obtener información. ¿Bien? Alguien puede decir ojalá llueva y en ojalá llueva no podemos decir que esto sea verdadero o falso. ¿Bien? Acá simplemente estamos expresando un deseo. Y en 1C, vete de aquí, tenemos una oración imperativa, en donde no estamos diciendo nada que sea verdadero o falso, estamos dando una orden, ¿bien? Le hablamos a alguien y le decimos que ejecute cierta acción, ¿bien? Y otra cosa que observa Austin es que la oposición entre verdadero o falso no describe el uso real de la lengua. ¿Qué quiere decir que no describe el uso real de la lengua? Quiere decir que muchas veces a los hablantes no les importa realmente si una oración es verdadera o falsa. ¿Bien? Para los hablantes a veces va a ser trivial ponerse a ver si algo es de verdad, si algo es verdaderamente, digamos, preciso y verdadero o no. Por ejemplo, tomen el ejemplo de dos. Cosmo llegó el trabajo a las 11:04. Este es el contexto. Cosmo llegó el trabajo a las 11:04. Y ahora después dice, hoy llegué a trabajar a las 11. ¿Podemos considerar que lo que dice Cosmo es falso y que está mintiendo? O sea, si yo, por ejemplo, supongan que les dije, voy a subir la clase a las 11 de la mañana. Y en vez de subirla a las 11 de la mañana, la subí a las 11:04. ¿Mentí? O sea, ¿es falso que subí la clase a las 11? ¿Es falsa esa proposición Carlos subió la clase a las 11? Todos tenemos la intuición de que no parece ser falso. De hecho, tenemos la intuición de que, bueno, 4 minutos no es una diferencia relevante como para considerar que Carlos está mintiendo. ¿Bien? Y por tanto, lo que estamos observando es que una oración que en definitiva es falsa, o sea, en un contexto en el cual yo subí la clase a las 11:04, hace que la proposición Carlos subió la clase a las 11 en punto sea falsa, ¿bien? Pero esa falsedad de esa oración, digamos, resulta irrelevante si se quiere en la mayor parte de los contextos, porque los hablantes consideran que una diferencia de 4 minutos no es importante. ¿Bien? Veamos cómo funciona esto. En el habla real, cuando nosotros hablamos con una persona, y bueno, nosotros como destinatarios, por ejemplo, recibimos una cantidad de enunciados, no estamos todo el tiempo fijándonos si lo que nos está diciendo el emisor es verdadero o falso con respecto al mundo. No es que estamos rastreando cada una de las proposiciones que contienen los enunciados del emisor, y no es que estoy diciendo esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso. ¿Bien? Nosotros no trabajamos así como hablantes. Lo que hacemos básicamente es tratar de reconocer cuál es la intención del
emisor y tratar de decodificar lo que podemos denominar el significado del hablante a partir de sus enunciados. Bien, nosotros lo hacemos a partir de un propósito práctico en la comunicación. No es que simplemente estamos viendo si lo que nos están describiendo con respecto al mundo es verdadero o falso, sino que estamos viendo hacia dónde está yendo esta conversación. Bien, y evaluamos lo que nos están diciendo con respecto a las circunstancias en las que estamos hablando. Volvamos al ejemplo de recién de llegué a trabajar a las 11. ¿Bien? Supongan un contexto en el cual están, por ejemplo, en un bar a las, no sé, 10 de la noche, están tomándose una cerveza con su amigo Cosmo y se están contando cómo les fue en el día. ¿Bien? Y Cosmo dice que ese día llegó a trabajar porque tuvo no sé qué problema y dice, hoy llegué a trabajar a las 11. ¿Bien? Ustedes saben, bueno, entre nosotros como experimentadores, digamos, sabemos que en realidad Cosmo llegó a las 11:04. Por lo que si Cosmo dice hoy llegué a trabajar a las 11, esto es relativamente falso, estrictamente falso, digamos. ¿Bien? O sea, no es verdad que llegó a las 11, llegó a las 11:04, hay una diferencia de 4 minutos. Sin embargo, en este contexto en el que les acabo de describir, esta oración, hoy llegué a trabajar a las 11, no cuenta como falsa dada las circunstancias comunicativas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre llegar a las 11 y llegar a las 11:04 no es relevante para lo que se está intentando expresar. Básicamente la idea de que, bueno, llegué tarde al trabajo. 4 minutos más, 4 minutos menos no importan porque realmente llegó bastante tarde. Llegó a las 11 cuando, por ejemplo, debería haber llegado a las 9. ¿Bien? O sea, tenemos una especie de circunstancia, un contexto en el cual se puede tomar la oración de 2, hoy llegué a trabajar a las 11, como verdadera, a pesar de que en términos muy estrictos es falsa. Bien. Para los hablantes en un contexto normal de uso, dado los intereses de los hablantes, dados sus objetivos, esta oración cuenta como verdadera. Bien. A pesar de que, repito, en términos estrictos es falsa. Bien. Consideremos otro contexto. Consideremos un contexto en el cual Cosmo y su amigo están discutiendo a ver quién llegó más temprano a trabajar. ¿Bien? Tienen una apuesta. El que llegó más temprano a trabajar gana algo. Y el amigo dice, yo hoy llegué a trabajar a las 11:02 de la mañana. Y en ese contexto, Cosmo dice, yo llegué a trabajar a las 11. Cuando nosotros sabemos que llegó a trabajar a las 11:04, recuerden eso. Si en este contexto Cosmo dice que llegó a trabajar a las 11 y por tanto llegó más temprano que su amigo, podemos considerar que Cosmo está mintiendo. En este contexto sí es relevante la diferencia entre las 11 de la mañana y las 11:04. Bien. O sea, lo que pueden ver es que la apreciación de qué es verdad o qué es falso para los hablantes varía dependiendo del contexto de uso. Bien. Esto noten que es distinto de la distinción entre verdadero o falso. Verdadero o falso podemos distinguir simplemente en términos, digamos, empíricos. Si alguien dice que llegó a trabajar a las 11 y en realidad llegó a las 11:04, eso siempre es falso, perdón. Eso siempre es falso. Lo que importa, lo que estamos tratando de mostrar ahora es que va a haber veces que esa falsedad no va a ser relevante para los hablantes y vamos a tomar la oración como si fuera verdadera. Y va a haber casos en los cuales esa falsedad sí va a ser relevante para los hablantes y vamos a tomar esa oración como falsa. ¿Bien? O sea que en definitiva va a ser la sensibilidad del enunciado al contexto lo que nos va a permitir distinguir algo entre verdadero o falso. O sea que no alcanza con caracterizar las oraciones como verdaderas o falsas simplemente con su apego a la realidad, sino que es necesario considerar la adecuación de un enunciado a las circunstancias y cómo funciona ese enunciado con respecto a la situación comunicativa en la que se está dando. Bien. Incluso cosas como verdadero o falso cambian con respecto a los objetivos comunicativos de los hablantes. Y recuerden, esto es siempre verdadero o falso para los hablantes, no en términos de verdadero o falso en términos estrictos. ¿Bien? Otra cosa que Austin rechazaba es la noción de que el lenguaje es meramente descriptivo, que es algo que se deriva de alguna manera de la idea de que tenemos proposiciones que son verdaderas o falsas. ¿Bien? Eso de alguna manera funciona en un contexto en el cual asumimos que las proposiciones que el lenguaje tiene esta función de describir cómo funciona el mundo y que nosotros decidimos cosas que son verdaderas o cosas que son falsas. A este interés, quizá desmedido por las proposiciones y por los enunciados declarativos, Austin lo denomina la falacia descriptiva, la idea de que el lenguaje solamente describe. ¿Bien?
Pero nosotros ya vimos que el lenguaje hace muchas otras cosas que no son simplemente describir. De hecho, vimos que el lenguaje permite hacer cosas en el mundo. Nosotros podemos pedir información, nosotros podemos dar órdenes, nosotros podemos expresar deseos. Bien. Noten, por ejemplo, algo muy claro, y estos van a ser los ejemplos que va a trabajar el primer Austin, bien, el Austin de la primera fase, si se quiere. Imaginen una oración, bueno, tomen la oración, sí es una oración. Tomen la oración de 3. Sí, acepto. Esta oración tiene un efecto sobre el mundo que es bastante fuerte. No simplemente estamos deseando algo, no simplemente estamos dando una orden, sino que nos comprometemos a hacer algo. Y ese hacer algo va a variar dependiendo del contexto. Nosotros nos vamos a comprometer a actuar de determinada manera dependiendo de, bueno, dónde emitamos esta oración. Por tanto, no podemos decir que la oración de 3 sea verdadera o falsa. No podemos decir si acepto es verdadero o es falso. Esta oración no describe nada, sino que más bien ejecuta una acción, ejecuta un compromiso de aceptar algo. ¿Bien? Y esto va en contra de esta idea de la falacia descriptiva, la idea de que, bueno, simplemente la lengua lo que hace es describir el mundo y tenemos enunciados que pueden ser verdaderos y enunciados que pueden ser falsos. ¿Bien? Entonces, observaciones de Austin. A partir de su crítica a la falacia descriptiva, lo que hace Austin es desarrollar una teoría que vamos a retomar con el término realizativo. Va a proponer esta teoría de los enunciados realizativos, que en inglés se utiliza el término performative, ¿bien? Performative utterances. Entonces son ciertos tipos de oraciones de enunciados, que tienen ciertas propiedades por las cuales las podemos reconocer, ¿bien? Básicamente son las propiedades que vamos a tener listadas en 4. Un enunciado realizativo es una oración declarativa, ¿bien?, que va a estar siempre en presente del indicativo, en primera persona del singular, o sea, siempre va a ser una oración de yo. Tiene que ser un enunciado coherente, o sea, no puede ser una incoherencia total a nivel semántico, tiene que contener un mensaje bien formado. Y además no cumple la condición de ser verdadera o falsa, sino que más bien va a ser adecuada o inadecuada a un determinado contexto. ¿Bien? Vamos a algunos ejemplos de enunciados realizativos. Yo a alguien le puedo decir, te pido disculpas. Es una oración declarativa en primera persona singular del presente indicativo. Es un enunciado coherente y no es verdadero o falso, sino que estoy realizando una acción, estoy pidiendo disculpas. O sea que esto puede ser adecuado o inadecuado. Bien, es adecuado que yo le pida disculpas a una persona dadas ciertas circunstancias. Puede ser inadecuado que yo le pida disculpas a una persona dadas ciertas circunstancias. No en todas circunstancias yo puedo pedirle disculpas a alguien. Bien, necesito que haya una acción previa de mi parte que de alguna manera atentó contra la otra persona para que yo pueda pedir disculpas. O sea, pedir disculpas requiere en definitiva un contexto bastante específico. 5b. Los declaro marido y mujer. Bien, nuevamente, oración declarativa, primera singular presente del indicativo, enunciado coherente, no es verdadera ni falsa, sino que va a ser adecuada o inadecuada. Particularmente, los declaro marido y mujer. Si yo digo esto y se lo digo a una pareja, esto no va a tener ningún tipo de efecto con respecto a la realidad. Distinto sería si un juez o un cura le dice esto a una persona dentro de una pareja en el marco de, por ejemplo, una ceremonia de matrimonio. En ese caso, esta oración tiene un efecto distinto sobre el mundo que si la digo yo. ¿Bien? Oración de 5C. Te apuesto 1000 pesos a que llego primero. Bien. Esta oración nuevamente, oración declarativa, primera del singular, presente indicativo, enunciado coherente, no es verdadero o falsa, sino que estoy realizando algo, estoy ejecutando una acción. Bien. No es verdadero o falsa, sino que más bien expresa mi acción de apostar. Si yo digo te apuesto 1000 pesos a que llego primero, hice algo en el mundo, no simplemente estoy describiendo cosas. Bien. Eso es lo que hacen los enunciados realizativos, hacen cosas. Bien, realizan cosas, tienen esta naturaleza performativa, como dice el término en inglés. Bien, no solamente describen cómo es la realidad, sino que ejecutan una acción por el mero hecho de ser emitidos. Bien, y esto se va a contrastar con lo que Austin denomina enunciados constatativos, que son básicamente todos los enunciados que dice él, trataba la filosofía tradicional del lenguaje, enunciados que nosotros podemos decir que son verdaderos o falsos, enunciados que en definitiva lo único que hacen es describir la realidad y no hacen algo con la realidad, a diferencia de los enunciados realizativos. Como son acciones
literalmente acciones ejecutadas con palabras, los enunciados realizativos obedecen una serie de condiciones especiales de emisión que no obedecen los enunciados constatativos. Bien. Básicamente, para que un enunciado realizativo sea adecuado, se requiere una circunstancia justamente también adecuada. Y esto va de la mano de los ejemplos que yo les di recién. Si yo voy caminando por la calle, paro a una persona que nunca antes vi en mi vida y le digo, te pido disculpas, en definitiva yo no estoy pidiendo disculpas. La acción de pedir disculpas en ese caso no se está ejecutando porque, bueno, no está el contexto dado para que yo le pueda pedir disculpas a esta persona. Porque nunca antes la vi, no le hice nada antes. ¿Bien? Para que yo pueda pedir disculpas a alguien, como dijimos antes, necesitamos atentar o hacer algo contra la persona, que la persona considere que, bueno, amerita disculpas de mi parte. Si este contexto previo no se cumple, si estas circunstancias no se dan, mi disculpa es, bueno, no una disculpa. Yo simplemente estoy diciendo te pido disculpas, pero no estoy, de hecho, pidiendo disculpas. No es que me estoy disculpando con la persona realmente porque no hay nada de qué disculparse. Bien. Lo mismo sucede en el caso de los declaro. Acá quedó proclama de inauguración por la versión anterior de esto. Lo mismo ocurre con una ceremonia de casamiento, por ejemplo. Bueno, con los pasos de una ceremonia de casamiento. Yo no puedo pararme en una esquina, parar a una pareja que va caminando por la calle y decir, los declaro marido y mujer. En ese caso, mi acto, mi ejecución de la oración, los declaro marido y mujer, mi intención de casarlos, no se cumple porque yo no soy nadie para casar a un par de personas. ¿Bien? ¿Bien? O sea, pueden ver que hay un conjunto de condiciones especiales que se dan con respecto a los enunciados realizativos. Los tiene que ejecutar una cierta persona en un cierto lugar en el marco de cierta ceremonia o algo parecido para que estos enunciados realmente tengan un efecto sobre el mundo. ¿Bien? Esto va a llevar a Austin a postular lo que él propuso como la teoría de los infortunios, la teoría de las infelicidades en inglés, de los infelicities. Esta teoría básicamente lo que hace es introducir un conjunto de reglas o condiciones por las cuales un determinado enunciado realizativo va a ser adecuado, ¿bien? Y va a ser real, va a tener un efecto sobre el mundo. Y si las condiciones no se cumplen, lo que vamos a tener es un enunciado infortunado o un enunciado infeliz. ¿Bien? Y estos términos deben recordarlos porque van a seguir siendo utilizados a lo largo de todo el curso. ¿Bien? A pesar de que no vamos a estar aplicando necesariamente la teoría de Austin, pero vamos a ver que estos términos quedaron, si se quiere, en la historia de la pragmática para referir a casos en los cuales un determinado enunciado no encaja con el contexto. ¿Bien? Veamos las reglas de Austin. Lo primero que dice Austin que es necesario para que nosotros emitamos un enunciado realizativo y este enunciado realizativo tenga un efecto sobre el mundo es que en la cultura del emisor y del destinatario tiene que haber una especie de procedimiento convencional, tiene que haber una determinada ceremonia, un determinado entendimiento entre ambas partes de que una cierta secuencia de emisiones va a tener cierto tipo de efecto. Bien, y que esta secuencia de emisiones involucra un cierto emisor, un cierto destinatario en ciertas circunstancias. Bien, por ejemplo, la ceremonia de casamiento. Para que una persona diga, los declaro marido y mujer, tiene que haber un entendimiento de que esta ceremonia, que tiene lugar en un cierto lugar, en cierto contexto, con ciertas personas que están involucradas, tiene un efecto en el mundo. Bien, todos tenemos que estar de acuerdo en que algo ahí va a pasar en cuanto una cierta persona diga, los declaro marido y mujer. Bien. Como pueden ver, esta primera versión de la teoría de Austin requiere que existan de alguna manera actos ritualizados para que los enunciados realizativos tengan un efecto. Bien, esto va a ser algo que se abandone en la segunda versión de Austin, pero ya vamos a llegar a eso. Además de que exista este marco convencionalizado en el cual un cierto enunciado va a tener un efecto sobre el mundo, lo que se requiere es que las personas involucradas en este enunciado específico sean las apropiadas. Bien. Por ejemplo, si un jugador de fútbol en un estadio le dice a un par de personas que están en la tribuna, los declaro marido y mujer, eso no va a funcionar, porque bueno, no es el contexto adecuado, no es la persona adecuada en la circunstancia adecuada para que ese enunciado realizativo tenga un efecto sobre el mundo. Esas personas no van a estar casadas simplemente porque un jugador de fútbol se los diga en un contexto distinto. Bien.
Más reglas, son 6. El procedimiento debe ser ejecutado por todos los participantes correctamente. O sea que, por ejemplo, en una ceremonia de casamiento, el cura tiene que decir las palabras apropiadas. Si se equivoca un poco con las palabras, como en unos ejemplos que vamos a ver más adelante, la ceremonia se va a considerar como que no tuvo lugar. O sea, el cura tiene que decir los declaro marido y mujer y no puede decir algo como por ejemplo, no puede alterar el orden de los pasos en la ceremonia, no puede pedirles que se besen primero y después los declara marido y mujer. Si cambia el orden de las acciones dentro de la ceremonia convencionalizada, bueno, es como que la ceremonia no está teniendo lugar de la manera adecuada, es como que los enunciados no se están dando de la manera que deberían darse de acuerdo a cómo está convencionalizado el proceso. Bien. O sea que hay que respetar básicamente las formas del proceso a la hora de que bueno, nuestro enunciado realizativo tenga un efecto real sobre el mundo. Y el procedimiento convencionalizado debe darse de forma completa. Bien. No es que no podemos saltear pasos en la ceremonia en la cual nuestro enunciado realizativo quiere tener efecto. Bien. Por otro lado, tenemos una serie extra de condiciones que tienen que ver con respecto a las intenciones y pensamientos de las personas involucradas en la ceremonia. Básicamente, si yo ejecuto un enunciado realizativo, se espera que mi ejecución de ese enunciado realizativo sea sincera, ¿bien? Que si yo digo algo, realmente quiera decirlo y que no sea una impostura de mi parte, ¿bien? Y por último, también se espera que si yo hago algo con palabras, si yo emito un enunciado realizativo, que yo además me comprometa a actuar de manera acorde a ese enunciado realizativo. Por ejemplo, si, no sé, supongamos que seguimos con la ceremonia de casamiento y yo digo sí, acepto, se espera que yo después de decir sí, acepto casarme, actúe como si estuviera casado de acuerdo a las normas sociales que se espera de alguien que está casado y que no haga cualquier otra cosa, ¿bien? Se espera, por ejemplo, que después de esto yo me vaya, por ejemplo, a vivir con la otra persona y no que, por ejemplo, nos separemos en ese momento y nunca más nos veamos en nuestras vidas. Bien, pero veamos una serie de ejemplos que preparé que están todos un poco basados en Escandel Vidal. Vamos a ver un ejemplo para cada uno de estos y Escandel Vidal también discute ejemplos para cada uno de estos por si suenan un poco abstractos. Lo primero que vamos a ver es que a partir de la violación de cada una de estas reglas o condiciones que introduce Austin, lo que vamos a tener son distintos tipos de infortunios o infelicidades. Infelicidades. Bien. O inadecuaciones pragmáticas, como los podremos llamar de forma más general hoy en día. Bien. Tenemos los desaciertos, por un lado, que se obtienen de violar las reglas de A y las reglas de B. Habrán notado que teníamos regla A1, A2, B1, B2, lambda, perdón, esto no es lambda, esto es gamma 1, gamma 2. Si violamos alguna de las reglas de A o de B, vamos a obtener desaciertos. Si violamos alguna de las reglas de gamma, vamos a tener abusos. ¿Bien? Y luego, si violamos las reglas de A, vamos a tener malas apelaciones. Si violamos las reglas de B, vamos a tener malas ejecuciones. Esto es una tipología, si se quiere, de infortunios que viene bien que la conozcan y que viene bien que entiendan cómo funciona la teoría de Austin, pero no les voy a pedir en ningún momento que se acuerden de memoria exactamente cómo se llaman las violaciones de las reglas de B de Austin. ¿Bien? Simplemente tengan esto en cuenta, la idea de que lo que hace Austin en definitiva a partir de su teoría es predecir una serie distinta de infortunios que él tipologiza a partir de este cuadro que tenemos ahora en pantalla. ¿Bien? Empecemos por discutir los actos nulos, que son los actos que se siguen de desaciertos, o sea, de violar las reglas que teníamos en A y violar las reglas que teníamos en B. Supongan que alguien le dice 8 a su pareja. Supongan que tenemos una pareja, están casados, y una de las personas dice, me divorcio de vos, me divorcio de ti. Ese enunciado, me divorcio de ti, no tiene ningún efecto real sobre el mundo. Yo le digo a una persona, me divorcio de ti, eso no significa que estén divorciados de acuerdo a las normas de la ley solamente por el hecho de decir eso. Bien. O sea, me divorcio de ti es una oración que es un enunciado que no tiene un efecto real sobre el mundo. Bien. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura no se sigue que dos personas estén divorciadas si una de ellas dice me divorcio de ti. Bien.
No existe una ceremonia convencionalizada de divorcio en nuestra cultura que involucre este enunciado. Bien, este enunciado está fuera de una ceremonia que tenga lugar en nuestra cultura y por tanto no tiene ningún valor real. Bien, yo le puedo decir a una persona me divorcio de ti y después de la discusión tal vez nos olvidemos de que yo dije esto y sigamos nuestras vidas porque de hecho la frase no tuvo ningún tipo de repercusión real sobre el mundo. Bien, ¿por qué? Porque no hay una, dijimos, ceremonia convencionalizada, no hay un procedimiento convencionalizado en el que ese enunciado tenga un efecto real. Bien. Necesitamos que se dé la condición de A1 para que este enunciado de 8 funcione, que tenga un efecto real y sea un enunciado realizativo. Bien. Pasemos a discutir la condición de A2. Supongan que yo a una pareja de amigos les digo, los declaro marido y mujer. Y yo no soy cura, yo no soy juez, no soy, bueno, básicamente nada. Si yo le digo esto a un par de amigos, no pasa nada. No están casados por el simple hecho de que yo les digo esto. Y no importa que yo se los diga en una iglesia, no importa que yo se los diga en el registro civil, no importa dónde yo diga esto, yo no tengo ningún poder real para casarlos. O sea, si yo digo los declaro marido y mujer, eso no implica ningún tipo de enunciado realizativo, de acuerdo con Austin. ¿Por qué? Porque yo no soy la persona adecuada para que este enunciado de 9 se vuelva realizativo. ¿Bien? Esto no es una acción sobre el mundo. Yo no estoy casando gente simplemente porque yo no soy quien para casar gente. ¿Bien? O sea, necesitamos que las personas adecuadas emitan los enunciados realizativos. Pasemos a los de B. Supongan un escenario de casamiento en el que el juez dice, bueno, dice el enunciado de 10. Los declaro marido feo y mujer enana. Bien. Nadie esperaría que un juez o un cura diga esto, y de hecho si el juez o el cura dicen esto, la ceremonia un poco que dejó de funcionar. ¿Bien? La ceremonia está, dice Austin, viciada. Este es un acto viciado en el cual no se está emitiendo el enunciado realizativo de la forma en que debería ser emitido. ¿Bien? No se considera correcto o adecuado decir que el marido es feo y que la mujer es enana, por ejemplo, que la mujer es baja de estatura. Es decir, eso arruina de alguna manera el enunciado realizativo, de una manera que, bueno, podemos apreciar de manera muy simple. No queda bien que el juez o el cura le digan feo y enana a los participantes del casamiento. ¿Bien? Eso de alguna manera arruina el enunciado realizativo, lo hace menos válido. ¿Bien? Lo mismo, bueno, no lo mismo, pero un tipo de violación similar se da si el juez que está casando a la pareja se olvida de preguntarle si aceptan a la otra persona en matrimonio, que es un paso importante a la hora de declararlos marido y mujer, porque hay un paso en el que el juez debe preguntarles, ¿acepta a esta persona como marido? ¿Acepta a esta persona? Ya saben cómo funciona. Si el juez o el cura se olvidan de hacer esta pregunta, esto constituye un acto inconcluso porque no estamos completando la ceremonia de acuerdo con cómo debería seguirse todos sus pasos. ¿Bien? Estamos violando la condición B2 de Austin. ¿Bien? Notarán que esto, nuevamente, requiere ciertos rituales muy convencionalizados en los cuales se sigan ciertos pasos y los cuales se sigan ciertas normas. Esta es nuevamente la primera versión de la teoría de Austin. Tiene que ver casi con cosas de carácter legal, básicamente. Que se cumplan ciertas cosas de acuerdo a cómo la ley dice que se tienen que cumplir. Y los efectos de los enunciados realizativos siempre, bueno, tienden a tener este efecto de carácter legal. ¿Bien? Me divorcio de ti o los declaro marido y mujer. Nuevamente, esto es la primera versión de la teoría de Austin. Esto va a cambiar. Y por último, los actos huecos son aquellos actos que no son realizados de forma sincera, de forma íntegra. Por ejemplo, supongan en un escenario que, bueno, todos lo habrán vivido de alguna manera u otra cuando eran pequeños. Un escenario en el cual dos niños de la escuela primaria se pelean y la profesora le hace a uno pedirle perdón al otro. En ese contexto, un niño le puede decir al otro, te pido perdón por empezar la pelea. Pero como todos sabemos como niños, eso no es un perdón de verdad. O sea, el niño está pidiendo perdón porque lo están obligando a pedir perdón, pero no porque él quiera pedir perdón, ni porque él se sienta arrepentido, ni nada parecido. De hecho, cuando uno de los niños dice, te pido perdón por empezar la pelea, los niños saben que no es un perdón de verdad. Los niños saben que el niño no está pidiendo perdón, sino que lo están obligando a pedir perdón.
Y este hecho de que falle la petición de disculpas, de que no sea una disculpa verdadera, que el destinatario reciba como una verdadera disculpa, sigue del hecho de que esto es un acto insincero. El niño que está pidiendo las disculpas no siente que deba pedir disculpas. ¿Bien? Y el hecho de que una persona sea sincera a la hora de emitir un enunciado realizativo, dice Austin, es importante para que el enunciado realizativo efectúe realmente, sea real, tenga un efecto real sobre el mundo. Lo mismo pasa si alguien, por ejemplo, me pide perdón por hacer algo y al minuto siguiente lo vuelve a hacer. Supongamos que alguien me insulta y me dice, te pido perdón por insultarte. Y a los 2 minutos me vuelve a insultar. En ese caso, nosotros consideramos que su petición de disculpas no se está cumpliendo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque bueno, esta persona no fue sincera porque efectivamente me volvió a insultar minutos después. ¿Bien? O sea, no está cumpliendo con lo que de alguna manera prometió en su petición de disculpas. Bien. Vuelvan a revisar las reglas de Austin y van a ver que en cada uno de los casos que vimos se está violando de alguna manera una de las reglas propuestas por Austin. Y esto es básicamente lo que constituye la teoría de los infortunios clásica de Austin. Noten también que es posible que se viole más de una condición a la vez. La teoría de Austin no es una tipología de distintos tipos de escenarios que se pueden dar, sino que es simplemente una tipología de distintos tipos de incumplimientos que se pueden dar con respecto a un enunciado realizativo y el contexto en el que se emite este enunciado realizativo. Lo que hace Austin es proponer reglas, condiciones para que un enunciado realizativo se cumpla. Condiciones que son necesarias y suficientes. ¿Bien? Pero eso no quiere decir que no se puedan estar violando dos de esas condiciones al mismo tiempo. Bien, la teoría de Austin de los enunciados realizativos y todo lo que dijimos hasta ahora se basa en la distinción realizativo-constatativo que propone Austin. Austin dice que hay enunciados realizativos que tienen un efecto sobre el mundo y que tienen determinadas propiedades, y que por otro lado están los enunciados constatativos, que son aquellos que podemos decir que son verdadero o falso y que en definitiva describe cómo son las cosas. Pero esta distinción entre constatativo y realizativo no es del todo adecuada, no es del todo descriptivamente correcta una vez que la miramos con respecto a, datos de la lengua, ¿bien? No es que la distinción que hace Austin entre realizativo y constatativo se siga o se vea reflejada en los datos de la lengua, en los datos del español, por ejemplo. Por ejemplo, no todo enunciado con valor realizativo necesita estar en primera persona del singular, como dijo Austin. Por ejemplo, de la misma manera en que yo puedo decir yo autorizo a esta persona que bla bla bla, en el que yo estoy realizando un enunciado realizativo de autorización, yo estoy autorizando a alguien, de la misma manera tiene el mismo efecto realizativo en una oración del tipo se autoriza a esta persona que bla bla bla. Y noten que esta no es una persona que esté en primera persona del singular, y de hecho es una oración que ni siquiera tiene un sujeto. ¿Bien? Y tiene un valor realizativo del mismo modo que tiene un valor realizativo yo autorizo a. También puede tener un valor realizativo una oración como la de 13c. Las autoridades del ministerio autorizan a alguien a bla 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 bla. ¿Bien? Y en este caso lo que tenemos es un sujeto en tercera persona con un verbo en tercera persona plural. ¿Bien? O sea, no se está cumpliendo, no se necesita cumplir la condición de Austin de que los enunciados realizativos tienen que ser en primera persona del singular, del presente del indicativo, para que la oración efectivamente funcione como una oración realizativa. Lo mismo podemos ver en las oraciones de 14. Yo te advierto que, bien, esto es un enunciado realizativo de acuerdo a las condiciones de Austin, primera persona singular, presente indicativo, es un acto de advertencia que le estamos realizando a alguien. Pero nuevamente, no se requiere que sea primera persona del singular para que se ejecute un enunciado realizativo de advertencia. ¿Bien? La oración de 14b también tiene un efecto realizativo. Se advierte que bla bla bla. Eso tiene un valor realizativo. Está advirtiéndole a alguien en definitiva. Y lo mismo pasa si tenemos una oración en tercera persona del singular. Las autoridades del ministerio advierten que bla bla bla. Eso también tiene un valor performativo. En los tres casos se está emitiendo una advertencia. De la misma forma, en los primeros tres casos, se está emitiendo una autorización. Bien. La naturaleza performativa de estos enunciados no necesariamente está ligada al hecho de que sean primera persona del singular. Los ejemplos de B y C no son primera persona del singular y de todas maneras tienen el mismo efecto realizativo.
De hecho, no todo enunciado en primera persona singular del presente indicativo es realizativo. Vamos a tener enunciados que cumplen con esta condición que postula Austin y sin embargo no van a tener ningún tipo de efecto sobre el mundo, no van a ser realizativos en los términos de Austin. Por ejemplo, yo puedo decir algo así como, yo solo prometo cosas que sé que puedo cumplir. Y si yo digo eso, yo solo prometo cosas que sé que puedo cumplir, no estoy prometiendo nada. Básicamente estoy describiendo las condiciones bajo las cuales yo emito promesas. O sea, esto puede ser verdadero o falso. Bien, esto es un enunciado constatativo en los términos de Austin, a pesar de que es primera persona singular del presente del indicativo. Bien. Lo mismo sucede en 15b. Siempre he puesto 1000 pesos por ese caballo. Esto puede ser verdadero o falso. Es un enunciado constatativo. Si yo digo siempre he puesto 2000 pesos por ese caballo, no implica que yo a partir de este enunciado esté emitiendo un acto de apuesta. No es realizativo el enunciado que tenemos en 15b. Bien. Todos estos son problemas para la definición de enunciado realizativo que propuso Austin. La habíamos visto en 4 con una serie de pasitos que debíamos cumplir para tener un enunciado realizativo. Bueno, en estos casos no se están cumpliendo esos pasos. Podemos tener oraciones en primera persona singular del presente indicativo que no sean realizativas. ¿Bien? O sea, la definición de Austin de lo que es un enunciado realizativo no parece estarse cumpliendo. Además, tenemos verbos que no pueden formar enunciados realizativos y eso tampoco estaba en la definición de Austin. Yo puedo tener un enunciado en primera persona del singular presente indicativo que sea coherente y cumpla con todas las condiciones de Austin y sin embargo esta oración no puede ser, este enunciado no puede ser realizativo. Si yo a alguien le digo yo te miro, por decir yo te miro, no estoy introduciendo ningún efecto sobre el mundo. Por decir yo te miro, no estoy mirando a la persona. ¿Bien? Esto necesariamente tiene que ser considerado en términos de verdadero o falso. Esto puede ser verdadero en el caso de que yo esté mirando a la persona o falso en el caso de que yo no la esté mirando. Pero esto no ejecuta ninguna acción, no ejecuta ninguna acción, no tiene una naturaleza performativa. Bien. De la misma manera, va a haber una serie de actos que yo puedo realizar con la lengua que sin embargo yo no puedo efectuar al utilizar el verbo correspondiente. Por ejemplo, insultar. Un emisor puede insultar a un destinatario, ¿bien? Todos sabemos que eso puede pasar y lo puede hacer a partir de la lengua. Yo puedo emitir un determinado enunciado que insulte a alguien. ¿Bien? Y sin embargo, yo no puedo emitir enunciados a partir de yo no puedo emitir, digamos, insultos a partir de enunciados como el día 17. Si yo le digo a alguien yo te insulto, eso no está insultando a la persona. Esto básicamente es un enunciado constatativo. Esto es verdadero o falso. Es verdadero que yo insulte a la persona o es falso que yo no esté insultando a la persona, que yo no haya insultado a la persona. Pero no estoy insultando a alguien por el mero hecho de decir yo te insulto. Yo te insulto no es un enunciado realizativo. De hecho, no es necesario utilizar un verbo en primera persona singular presente para expresar un enunciado realizativo. Yo a alguien le puedo decir te ordeno que saltes. Eso está en primera persona singular, pero esta orden, si se quiere, que estoy expresando a partir del verbo ordenar en este caso, no requiere que yo lo exprese en primera persona del singular con el verbo ordenar. Yo simplemente puedo decir salta y le estoy expresando una orden a alguien. ¿Bien? O sea, yo lo puedo emitir de esta manera, yo puedo emitir una orden de esta manera y decir explícitamente te ordeno que saltes, y eso es performativo efectivamente, pero no es menos performativo decirle a alguien salta. ¿Bien? En ese caso le estoy ordenando a alguien que salte de todas maneras, sin que esto sea primera persona del singular presente el indicativo. ¿Bien? Yo a alguien le puedo decir te recomiendo usar la camisa roja, y en este enunciado estoy emitiendo un acto de recomendación, estoy dando un consejo, estoy aconsejando, ¿bien? Y nuevamente tengo primera persona del singular presente en el indicativo. Yo te recomiendo usar la camisa roja. Sin embargo, yo también puedo proveer un consejo, una recomendación, a partir de utilizar, por ejemplo, un verbo con morfología de condicional. En vez de decir, te recomiendo usar la camisa roja, yo podría decir, yo usaría la camisa roja. Y en este caso, a pesar de que esto no tiene la forma de un enunciado realizativo, esto tiene un efecto realizativo de consejo.
o de recomendación. Bien, a pesar de que no estemos siguiendo las pautas de Austin para formar enunciados realizativos. Yo puedo decirle a alguien, esto es algo muy ficticio, pero de todas maneras funciona. Yo puedo decirle a alguien, te acuso de asesinar al mayordomo. En este caso estoy emitiendo un enunciado realizativo, estoy efectuando un acto de acusación. Pero yo no necesito que mi acto de acusación esté en primera persona del singular, presente del indicativo, para que esto tenga un efecto performativo. Yo simplemente necesito decir, asesinaste al mayordomo. Y si yo le digo a alguien, asesinaste al mayordomo, a partir de este enunciado, estoy efectuando también una acusación. Y no tenemos por ninguna parte en esta oración primera persona del singular en presente del indicativo. Bien. Una posible explicación para estos casos que Austin considera y que de hecho estaba muy de moda como análisis para este tipo de oraciones en los años 70, es la posibilidad de alguna manera de asumir que cuando nosotros decimos algo así como asesinaste al mayordomo, que esto de manera implícita involucre un verbo como acusar. O sea que de alguna manera cuando nosotros decimos asesinaste al mayordomo, estamos diciendo en cierta forma bastante abstracta, yo te acuso de que asesinaste al mayordomo. ¿Bien? Y que esto está implícito, esto está, si se quiere, introducido por el contexto. ¿Bien? Que el contexto básicamente me fuerza a que yo interprete que esta oración asesinaste al mayordomo está introducida por estos elementos. Pero esto, bueno, introduce sus propios inconvenientes, es un poco forzado, es un poco tratar de forzar el enunciado asesinaste al mayordomo para que calce con la definición de enunciado realizativo de Austin. Y esto, bueno, vamos a ver que tiene sus ventajas, pero por ahora parece ser algo bastante agarrado de los pelos, si se quiere, solamente para que nos cierre la definición de Austin de enunciado realizativo. Bien, y por esta razón es que Austin abandona la distinción realizativo versus constatativo. Lo que va a hacer Austin, el segundo Austin, es proponer una idea muy, de alguna manera, simple. La idea es que cuando nosotros emitimos un enunciado, este enunciado tiene tres dimensiones. Bien, hay tres tipos de actos en un determinado enunciado. Nosotros hacemos tres cosas cuando emitimos un enunciado. Bien, esta es la segunda versión de la teoría de Austin. El primer acto que nosotros realizamos cuando decimos algo, cuando emitimos un enunciado, es un acto locutivo, que es el acto que se realiza por el mero hecho de decir algo. ¿Bien? Es el hecho de emitir un enunciado lingüístico que cumpla con los requerimientos de un enunciado lingüístico. O sea, es un enunciado que tiene sonidos, que tiene una expresión en consonancia con las reglas de la gramática y que es coherente. Bien, básicamente lo que hace Austin es decir, bueno, tenemos un acto locutivo y este acto locutivo se divide en tres subactos o tres subcondiciones. Cuando nosotros decimos algo, o sea, cuando ejecutamos un acto locutivo, necesitamos que haya un acto fónico, necesitamos emitir ciertos sonidos. Porque él está pensando básicamente en las lenguas habladas. Esto también debería aplicarse a las lenguas de señas, por ejemplo. Pero por ahora sigamos con lo de los sonidos. Emitir un acto fónico. O sea, el acto locutivo requiere un acto fónico. El acto locutivo, el acto de decir algo, también involucra un acto fático, que es emitir una expresión lingüística que esté en consonancia con las reglas de la gramática, que respete las reglas de la gramática, o sea, que tenga palabras bien formadas, frases bien formadas, oraciones bien formadas, bien, cosas que nosotros podemos considerar que son gramaticales. Bien. Y por otro lado, el acto locutivo también tiene que ser un acto rético. Esto significa que el enunciado que se emite tiene que contener un significado, bien, tiene que contener proposiciones que sean coherentes, bien. Tienen que tener proposiciones bien formadas semánticamente. Esto es por un lado el acto locutivo, ¿bien? Que básicamente lo que acabamos de decir es que cuando nosotros emitimos un enunciado tenemos que decir algo. Bien, ese es el acto locutivo. Por otra parte vamos a tener un acto ilocutivo cada vez que emitimos un enunciado. Y esto no es decir algo, sino es lo que intentamos decir, lo que intentamos hacer cuando decimos algo. Bien, esto es lo que más se asemeja a lo que Austin denominaba el acto performativo. La realización
El enunciado realizativo, perdón, yo me confundo la terminología en inglés y en español. Esto es lo más parecido a lo que antes teníamos como enunciado realizativo. Bien, nosotros decimos algo y por el hecho de decir algo estamos haciendo algo, intentando hacer algo con lo que estamos diciendo. Bien, hay una intención por mi parte en decir algo y esa intención es lo que compone el acto ilocutivo. Y por último, el tercer acto que vamos a reconocer en un enunciado es el acto perlocutivo. O sea, no lo que yo intento hacer con lo que estoy diciendo, sino más bien el efecto que se obtiene en el destinatario al yo decir algo. O sea, lo que genero en la persona que escucha mi enunciado. ¿Bien? Veamos cómo funciona esto. Puede parecer una distinción un poco, digamos, abstracta, pero vamos a ver que es bastante, digamos, anclado a la realidad. Supongamos que alguien me dice, cómprate zapatillas nuevas. ¿Bien? Que es un enunciado que, bueno, es bastante común. En este enunciado, en el de 22, podemos reconocer las tres dimensiones que nos decía recién Austin que existen en cualquier enunciado. Locutivo, ilocutivo y perlocutivo. A nivel locutivo, lo que nos están diciendo es que compremos zapatillas nuevas. O sea, esto es una emisión lingüística, esto es una expresión lingüística, que es un acto, ya me olvidé los términos, fónico, porque contiene sonidos, fático en el sentido de que es una estructura gramatical bien formada, y rético en el sentido de que es una estructura, digamos, con un sentido coherente. ¿Bien? O sea que es un enunciado locutivo, es un acto locutivo. Este enunciado constituye también un acto locutivo. ¿Bien? Tiene una parte que es locutiva. Nosotros lo podemos capturar básicamente diciendo algo así como, me dijo que me compre zapatillas nuevas. Yo puedo reportar el hecho de que este es un acto locutivo. Puedo reportar el hecho de que alguien dijo eso. ¿Bien? Una persona también puede reportar las otras dos dimensiones de este enunciado de 22. Alguien puede reportar, por ejemplo, el acto ilocutivo. O sea, lo que la persona estaba tratando de hacer al emitir el enunciado de 22. Por ejemplo, alguien puede decir, me aconsejó que me compre zapatillas nuevas. Porque básicamente, si alguien dice, cómprate zapatillas nuevas, alguien le está aconsejando a otra persona que se compre zapatillas nuevas. Eso es básicamente el efecto realizativo que podríamos considerar que tiene el enunciado de 22. ¿Bien? Y eso es lo que en la segunda versión de la teoría de Austin denominamos acto ilocutivo. La intención con la cual un emisor emite un enunciado. ¿Bien? Acá lo que estamos asumiendo que intenta hacer el emisor de 22 es aconsejar al destinatario que se compre zapatillas nuevas. Y el destinatario puede reportar esta intención a partir de una oración como 23b. Me aconsejó que me compre zapatillas nuevas. Lo que también puede hacer el destinatario es reportar el efecto que el enunciado de 22 tuvo en sí mismo. O sea, puede reportar el acto perlocutivo. ¿Bien? Y puede decir algo así como, me convenció de que me compre zapatillas nuevas. Esto ya no es, si se quiere, la intención necesariamente del emisor, sino que más bien es el efecto que tuvo en el destinatario el enunciado de 22. El enunciado de 22 tuvo el efecto de convencer al destinatario de que se compre zapatillas nuevas. ¿Bien? O sea, lo que tenemos es la emisión lingüística en el acto locutivo, la intención de emisión de ese enunciado en el acto ilocutivo y el efecto que tiene en el destinatario en el acto perlocutivo. ¿Bien? Notarán, como dije recién, que el acto ilocutivo es lo que más se parece a los enunciados realizativos de la primera versión de la teoría de Austin. Pero hay dos diferencias importantes entre esta segunda versión de la teoría y la versión original con los enunciados realizativos. Primero, no hay restricciones en la forma de la oración. No estamos diciendo que las oraciones tengan que ser necesariamente en primera persona del singular, presente del indicativo, por ejemplo. ¿Bien? Acá tenemos una oración imperativo que cuenta como un acto ilocutivo también. ¿Bien? Segundo, no requerimos que haya un acto convencionalizado culturalmente. Recordarán la regla de A1 que decía que tiene que haber un procedimiento convencionalizado donde se emitan ciertos enunciados para que esos enunciados tengan ciertos efectos esperables y convencionalizados también. En este caso no hay ningún acto convencionalizado de aconsejar comprar zapatillas, pero yo puedo aconsejarle a alguien comprar zapatillas. ¿Bien? Nos estamos
alejando un poco de esta idea del primer Austin de que los actos tienen que ser convencionalizados y que tienen que ser una especie de ritual dentro de una determinada cultura. Bien, acá estamos viendo que la naturaleza performativa, la naturaleza realizativa de la lengua va más allá de que haya escenarios, marcos ya preestablecidos. Bien. La mayor ventaja de asumir esta tripartición, la distinción entre ilocutivo, perlocutivo y locutivo, es que podemos aplicar la teoría de los infortunios todavía básicamente a cualquier enunciado. O sea, la teoría de los infortunios nos decía básicamente cuándo íbamos a tener un enunciado realizativo y ese enunciado realizativo iba a funcionar en un determinado contexto. Básicamente nos decía cuáles eran los requerimientos que tenía que tener el contexto para que nuestro enunciado realizativo funcione. Lo que estamos viendo acá es que, en cierto sentido, todo enunciado tiene una naturaleza realizativa o perlocutiva, una naturaleza realizativa en el simple hecho de involucrar un acto ilocutivo. Bien. O sea que lo que esperamos es que todo enunciado, no importa que no sea en primera persona del singular, en presente del indicativo, puede ser adecuado o inadecuado a un contexto y no meramente verdadero o falso. ¿Bien? Esto es lo que les acabo de decir, que si todo enunciado tiene un componente ilocutivo, que es lo que más se parece a los enunciados realizativos, esto significa que todo enunciado puede ser adecuado o inadecuado a una cierta circunstancia. Bien. Trasladamos de alguna manera esta propiedad de los enunciados realizativos a todo enunciado, porque todo enunciado tiene un acto ilocutivo dentro de sí mismo. Por ejemplo, podemos analizar casos como el siguiente. Supongan un escenario en el cual Cosmo no tiene hijos y sin embargo alguien dice algo como 24. Los hijos de Cosmo son rubios. Esta oración nosotros no podemos considerarla ni verdadera ni falsa. ¿Bien? Lo que podemos hacer es simplemente considerarla inadecuada porque estamos realizando una afirmación, porque básicamente no están las condiciones dadas para que yo pueda realizar esta afirmación. Las condiciones que se tienen que dar no calzan con la circunstancia real. La circunstancia real es que Cosmo no tiene hijos, por tanto yo no puedo afirmar propiedades con respecto a los hijos de Cosmo. Bien. O sea, esto de alguna manera se parece mucho a la condición que teníamos en 1A. No se dan las circunstancias apropiadas para las cuales yo pueda emitir un cierto acto ilocutivo. Mi acto ilocutivo en este caso es afirmar algo, afirmar que los hijos de Cosmo son rubios, pero yo no puedo afirmar eso dado el contexto en el cual Cosmo no tiene hijos, simplemente porque Cosmo no tiene hijos. ¿Bien? O sea que de alguna manera estamos trasladando la regla de A1 a este contexto. Se tienen que dar las circunstancias adecuadas para que yo pueda decir algo, y en este caso no se están dando las circunstancias adecuadas. ¿Bien? Más allá de que la regla de A1 también tenía esta cosa de procedimientos convencionalizados, bla, bla, bla. La idea general de la regla 1 es que tiene que haber una cierta circunstancia en la cual yo pueda emitir cierto enunciado y ese enunciado tenga un efecto. Bueno, lo que vemos es que esa idea a nivel abstracto se traslada también a cualquier otro tipo de enunciado. No es necesariamente realizativo en el sentido de la primera teoría de Austin, sino que este enunciado, al tener una dimensión ilocutiva y al permitirme afirmar algo, bueno, yo necesito un contexto en el cual poder afirmar que los hijos de Cosmo son rubios. Y ese contexto requiere que los hijos de Cosmo previamente existan. Si esa circunstancia no se da, yo no puedo afirmar esto. Y, en definitiva, el enunciado de 24 se convierte en un acto infortunado o infeliz. Bien. Como predecía la teoría de los infortunios. Bien, eso es todo lo que vamos a discutir por esta clase. La próxima vamos a seguir hablando de la teoría de los actos de habla de la mano de este otro señor Searle. Pero por ahora vamos a cerrar acá. Vamos a simplemente decir de qué trató esta clase. Bien, voy a leer los siguientes puntos. En esta clase presentamos el contexto intelectual en el que se enmarcan las ideas de John Austin. Vimos la distinción entre enunciados realizativos y constatativos. Discutimos la teoría de los infortunios. Revisamos algunos problemas descriptivos de la noción de enunciado realizativo y presentamos la tripartición del enunciado en actos locutivos y perlocutivos. Bien. Espero que para la próxima clase, para la clase sincrónica que vamos a tener el próximo viernes, lean Escandel Vidal de la página 13 a la 39, que es el capítulo dedicado a Austin, y que resuelva las actividades correspondientes a la clase 2 que van a tener disponibles en Cibeduc. Bien. Sin nada más que agregar, me despido hasta la próxima.